Saludos, bienvenidos a Palante Boricua. Yo soy Luis Pavón Roca, gracias al auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y hoy me acompaña un periodista de muchos años de experiencia, Jorge Martín. Bienvenido. Buenas tardes. Jorge ha estado vinculado al periodismo investigativo de experiencias sin explicación. Podríamos definirlo de una manera amplia. Paranormales o relacionadas a asuntos más o menos como el llamado fenómeno ovni, cosas por el estilo. Trabajaste en una revista que fue bastante conocida en Puerto Rico, Enigma. Enigma y después Enigmas del Milenio. Sí. Cuéntame, aquí en esta misma silla, Jorge Rivera Nieves, que posiblemente es una de las personas con más credibilidad en este país, nos relató una experiencia que él vivió y tú estabas de alguna manera involucrado. Háblame de eso. Bueno, él habló de la situación que se dio en el 1987 en Lajas, Cabo Rojo, cuando el terremoto que se produjo allí, la explosión, y también habló de la situación del Yunque, El Yunque. cuando en el año 1984, en febrero, se estrelló allí. Lo que primero dijeron que era una avioneta y después resultó que había sido un objeto no identificado. Y toda una situación que se dio donde recuperaron ese artefacto. ¿Quién lo recuperó? Fue recuperado por miembros de la Marina y el gobierno de Estados Unidos. Fue sacado de la isla a través de la estación naval Rupert Rhodes. Luego hubo otros incidentes también. Háblame de eso, háblame de... Primero que nada, parecería que este tema es como que cíclico, como que de momento se deja hablar de la... no hay incidentes, o si los hay, pues no se hablan, y de momento, y digo a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, y de momento, boom, 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 hay un montón de eventos. No es que necesariamente no haya eventos, es que no se discuten. Antes, yo diría que hasta el 2000 más o menos, que tengo mi teoría de por qué ha ocurrido eso, se discutía mucho más el tema en los medios, la prensa, la radio, la televisión. De allá para acá pues ha habido como un control, porque en realidad es un control, o sea, no es porque sí que ocurre eso, sobre el tema. Cuando ocurrió lo de Cabo Rojo en 1987, ¿Qué fue lo que ocurrió? bueno, el asunto es este. Allí se produjo una situación cuando en julio primero, creo que fue, del 87, a la 1 de la tarde, se produjo una explosión gigantesca, tremenda, que se sintió en toda la zona suroeste, y se produjo un terremoto a la misma vez. El terremoto se dijo que había sido debajo de la llamada Laguna Cartagena, un lugar muy conocido después de eso, a 85.000 pies de profundidad. ¿Y eso se constató Sí, pues sí, científicamente? pero al otro día lo cambiaron. ¿Cómo es Dijeron eso? que la localización del epicentro había sido cerca de Isla de Mona, pero era falso, era acá, en la Laguna Cartagena, ¿De qué entre Cabo magnitud Rojo y fue la... ese terremoto? Fue fuerte, bastante fuerte, afectó toda la zona suroeste. Pero hubo pérdidas, hubo... Sí, hubo pérdidas, igual que ahora, con Por eso, este como que hubo hace ahora. un par de años, ¿no? Pero lo raro es que a la vez que ocurre eso, comenzaron a darse una serie de situaciones de avistamiento de objetos extraños, de gran tamaño sobre toda la zona, aterrizajes de objetos, para decirlo claro, como si fuesen naves tipo cilindros gigantescas en el cielo, sobre la Laguna Cartagena, sobre la Sierra Bermeja, que está allí al lado, sobre toda la zona. En el mar, los pescadores viendo infinidad de objetos no identificados, platillos voladores, etcétera, etcétera. Encuentros con seres. ¿Encuentros con seres? Con seres también, sí. Ante eso, yo comencé a hacer una investigación. ¿Cómo se investiga eso? Porque hay que distinguir entre Claro. lo que puede ser un loco viendo cosas a que efectivamente... ¿Cómo se hace ese proceso? Se recoge, si hay alguna evidencia, se recoge fotos, pietaje fílmico, lo que sea. Se investiga a la persona tiene que tener credibilidad, ¿ok? No es a lo loco, que usted y cualquier cosa le dice, una persona le dice algo y usted enseguida, no. Hay que corroborar, ¿cómo diría yo? El trasfondo de la persona, ¿ok? Y ver si no tiene algún tipo de problema, etcétera, etcétera, ¿no? Máxime, si hay más testigos que corroboran lo que dice esa persona, pues ya tiene mucha más credibilidad. O sea, no es lo que diga un individuo. Ya es toda una gama de personas que están diciendo más o menos las mismas cosas y describiendo el mismo
efecto, evento o lo que vieron. Pues nosotros fuimos a investigar esas situaciones. Al darme cuenta del caudal de información que había y de lo extraño del asunto, pues me comuniqué con Rivera Nieves y Antonio González Caballero en WKQ Televisión para aquel programa que ellos hacían en vivo a las 5. Tony González Caballero era en ese momento el director de noticias de WKQ, sí, de Telemundo, ¿no? De Telemundo. De hecho, yo creo que era de los dos, de Telemundo, creo que radio sí. y televisión. Sí. Pues entonces les expliqué la situación que se estaba dando allá y que ameritaba, si ellos les interesaba, ¿no?, para hacer un reportaje especial en vivo a las 5, que fuésemos allá a investigar, etcétera. Y González Caballero dijo que sí, le gustó la idea y le dijo a Jorge que fuésemos a hacer el trabajo allá. Exacto. Y cuando fuimos, Jorge mismo se sorprendió con la cantidad de informaciones que había, de observaciones, de lo que pasó el mismo día del terremoto y el día siguiente, porque donde se produjo la explosión fue en Laguna Cartagena. ¿Okay? Eso es un hecho. Un hecho. De ahí salía del agua un humo azul, color azul añil brillante, que eso no es normal. ¿Tú lo viste? Yo no lo vi, okay, pero muchas personas en el área con las que conversamos lo vieron. Y eso no es normal porque eso no tiene que ver con vulcanología ni cuestiones geológicas y eso. No. Azul cobalto, brillante, añil. Entonces, pues, las personas comenzaron a decirnos que habían visto también helicópteros militares, de los que bajaron una cosa parecida como un cable, con una wincha, bajaron un cable metálico con un artefacto que era como una bola grande llena de implementos electrónicos y la sumergieron en la Laguna Cartagena hasta que se perdió. A la misma vez había muchas personas que querían entrar a ver qué había pasado allí, al ver esa actividad, pero había muchos agentes federales que no permitían, y militares que no permitían que el público pasara más allá. ¿Oficialmente reconocieron su presencia allí? ¿O? Sí, abiertamente. Sí, había militares armados, etcétera, y gente con ropa de anticontaminación, y capuchas, tomando muestras del agua, del fango, de las plantas, de todo en la laguna, de donde salía el humo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, personas que querían entrar, entre ellos dueñas de parte de los terrenos que colindan con la laguna, pues querían ver qué había pasado allí y ese personal, esos agentes federales no les permitían pasar. ¿A su propiedad? Sí, a la laguna. O sea, a esa área no podían acceder. Cuando insistían, pues les dijeron que no se podía permitir porque lo que ocurrió allí tenía que ver con seguridad nacional. Y que tiene que ver un terremoto con seguridad nacional y agentes federales allí. Andaban con unos maletines metálicos muy raros, etcétera, etcétera. Y Rivera Nieves pues pudo tener acceso a esas informaciones, que de hecho se publicaron. Las publicó luego, algunas partes en vivo a las 5. El mismo día que se produjo el terremoto, horas antes, la noche anterior, a eso de las 2, 3 de la mañana, los residentes del poblado Maguayo, que está pegadito a la laguna, en la parte trasera de la laguna, allí en Lajas. Unas parcelas que hay allí, sí, en Lajas, se despertaron porque había mucha luz entrando por las ventanas de su residencia, por las puertas, por las rendijas, etcétera. Una luz blanca brillante, y se fueron a ver qué era lo que estaba ocurriendo y vieron un artefacto que ellos describieron como un platillo volador gigantesco. O sea, redondo. Envuelto, sí, redondo, con luces, pero envuelto en una luz blanca brillante, dando vueltas a baja altura sobre la Laguna Cartagena. ¿Tú entrevistaste a alguna de estas personas? Sí. ¿Tú personalmente? Sí. Por eso yo fui que le di acceso a Jorge para comunicarse con estas personas. Entonces, vieron eso, pero entonces vieron que de la parte inferior de ese artefacto enorme salió algo como una bola de luz roja que bajó lentamente, volando lento, no estaba atado a nada, ni nada por el estilo, y descendió. O sea, no era el cable de la wincha de los militares. No, y descendió y se perdió en las aguas de la Laguna Cartagena, desapareció. Después de eso el objeto se fue, lo que fuese aquel disco gigantesco, se fue. Y ¿Cuánta entonces, gente confirmó esta...? Varias personas. Y entonces, que al otro día... credibilidad. Sí, gente seria.
Al otro día, a la 1 de la tarde, se produjo el estallido y la explosión en la zona de la Laguna Cartagena. O sea, que tuvo que haber aquella esfera luminosa que salió de aquel artefacto y entró a la laguna, pero eso no se discutía. Para los efectos eso no se había dado nunca, no existía. Pero se pudo conocer cuando accesamos todas esas personas allí, ¿no? Ya eso indicaba que había un ángulo muy raro con todo el asunto. ¿Qué pasó después? Ok, pues continuamos investigando. Al día siguiente comienzan a aparecer naves enormes. Eso fue visto por gente de toda la comarca alrededor de Laja, Cabo Rojo, de la gente que vive en las parcelas que están más allá de la Sierra Bermeja, de San Germán, etc. Por ejemplo, un objeto gigantesco que venía todas las noches, por 3 o 4 días estuvo ocurriendo eso. ¿Se filmó esto? No, nadie tomó... No es la época de ahora que todos tenemos una cámara en el bolsillo. Pues. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Jorge Martín y qué está pasando con los ovnis. Vamos a llegar al 2023. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y nos acompaña hoy, denle like y suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Si no lo digo me regañan, por eso es que lo digo, a mí se me olvida. Jorge Martín, experto en temas de los UFOs o los ovnis en español, que son objetos, no necesariamente tienen que ser extraterrestres. Claro. Es un objeto que no se sabe lo que es. Exacto. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Que a veces hay experimentaciones y cosas que no son públicas y andan por ahí por los cielos. Pero los hay, extraterrestres también. Por eso, pero que parte de la cosa es distinguir entre una cosa y la otra. Estábamos hablando antes de la pausa de este fenómeno que sucede en la década de los 80 en Cabo Rojo. No hubo films, no era el día de hoy que... De lo que discutí, no. Okay. Pero interesantemente, como te decía en el segmento anterior, al otro día de haber ocurrido la explosión y el terremoto y todo esto y estas cosas raras que ocurrieron, pues se empezó a ver por las noches, de 9 o 10 de noche en adelante, un artefacto gigantesco con forma cilíndrica. ¿Llegaste tú a ver esto? No. O sea, tú no te quedaste a preguntar. No, porque yo vivía en el área metropolitana. O sea, tú ibas de día, entrevistabas. Entonces, cada vez que me enteraba de que algo estaba ocurriendo, pues, iba para allá. Entonces, el asunto es que muchas personas me describieron lo mismo, de muchas zonas, parcelas Betance, las parcelas de San Germán, cerca de donde está el aerostato. Yo te iba a decir, ya para esa época estaba el aerostato allí. No. Todavía. El asunto es que empiezan a ver este artefacto gigantesco de forma cilíndrica y en cada extremo tenía una bola de luz blanca verdosa, muy brillante, y en la parte inferior, en el centro por debajo, algo parecido a un biombo de policía dando vueltas. Ese objeto se suspendía sobre la Laguna Cartagena y estuvo haciendo eso 3 o 4 noches corridas. Por eso me extraña, como dices tú, que nadie tomó un video, tomó una foto, ¿no? Pero estuvo ocurriendo. Lo pude contactar con mucha gente diferente de distintas zonas que fueron testigos del asunto. Bueno, enfaticemos, no es el día de hoy. Aquí yo tengo mi teléfono de Claro, que es una cámara. Entonces hoy día pues pasa cualquier cosa y hay 18,000. Y aún así a algunos se les pasa, pues se envuelven mirando la emocionalmente cosa, viendo lo que están viendo y en el 80. ¿Esto fue qué año? ¿80? Eso fue 87. 87, yo creo que no había ni celulares. Julio primero, o si habían celulares, eran unas maletas gigantes. Y lo que había era aquellas camaritas Instamatic 110 Kodak, sí, cámara, o las Polaroid de aquellas, Instamatic. Si acaso. Pero con esas camaritas se obtuvieron muchas evidencias muy importantes, muy buenas. Bueno, el asunto es que se veía eso. ¿Cuán profunda es la Laguna Cartagena? No estoy seguro de la profundidad. ¿Pero nadie se ha metido allá abajo a averiguar qué hay, si algo? No, que yo sepa. Pero parece ser bastante profunda. Algunos decían que no, pero yo tengo otras informaciones que parecen indicar de que sí, que es profunda. Y parece conectar a algo por debajo. No sé. El asunto es que empezaron a verse objetos luminosos sobre toda la zona, sobre la Sierra Bermeja, platillos voladores, etcétera, etcétera. Aterrizaban, como en el caso que te mencionó en un programa anterior, Rivera Nieves, de un caso con el que dimos, donde se vieron unos círculos que aparecieron en un terreno. Fueron al terreno del señor Filio Avilés, que tenía una tiendita pequeña allí cerca de donde está ahora el aerostato,
el globo con radar. Pero yo fui luego con un amigo que me llevó en un avión y otras personas a sobrevolar la zona y vimos que no eran 3 marcas nada más, 3 círculos, eran 38 a 40 círculos y tenían con un diámetro que después los medimos entre 34, 38 y 50 pies. Que eran marcas en el terreno. Marcas. No era que hubiese un objeto. No, eran marcas. Era como una huella. Sí, una huella de algo que se había posado ahí. Había profundidad en esa circunferencia, esa orilla, de unas 5 a 6 pulgadas. Y el terreno, eso lo comprobamos, el pH del terreno se había alterado. Donde estaba la marca, el terreno estaba totalmente alterado, había cambiado el pH y estaba más compacto. En el área interior no, y en el área exterior tampoco. Pero en la marca sí. Y eso pues Jorge lo pudo corroborar también. ¿Y esta información se le somete a alguien? O sea, pero no hacen caso. No hacen caso. Voy a decir algo. Te dije hace un momento que una de las personas que quiso entrar a la Laguna Cartagena cuando se produjo el terremoto y eso, y vieron toda esta actividad militar y los helicópteros bajando aquella esfera con cuestiones tecnológicas al agua y qué sé yo qué, y no le permitieron, la señora Zulma Ramírez y su hermana. Entonces ella nos habló aparte para decirnos algo. Me dice, mire Martín, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, no es de ahora. En los años 50, cuando nosotros vivíamos aquí, ¿okay?, en la hacienda, nosotros veíamos esos objetos entrar y salir de ahí. Y eran lo que llaman ahora platillos. Uno con forma de platillos clásicos y otro con forma de platillos con una punta por debajo, como parecían trompos. Y se sentía el sonido que hacían, un zumbido que hacían según bajaban. Y nosotros informábamos eso a la prensa en aquella época, al Imparcial, al Mundo, etcétera, y nadie nos hacía caso. Pero olvidémonos de la prensa, del gobierno. Pues, pero nadie les hacía caso. Nadie les hacía caso. El asunto es que el hermano, ella dice que el hermano un día pues vio uno bajar y empezó a decirle, se paró en el jeep que tenía, a gritarle, mira, yo quiero verlos. Vengan, que yo quiero verlos. Quiero saber qué son ustedes. Y una noche pues se le dio el deseo. La suerte o la mala suerte, yo no sé. Estaba cerca de la laguna y de momento del área de la laguna salieron unos individuos altos, rubios, pelo largo, blanco, de ojos claros, vestiendo unos trajes ajustados plateados. O sea, que parecían humanos. Parecían humanos, sí. Pero dice que él decía que parecían mujeres, de tan hermosos que eran, según él. Perfecto, su físico. ¿Tú entrevistaste a esta persona? No, a ella. A ella. A ella. Entonces, pues, cuando él se dio cuenta de lo que eran, que le dijeron que querían comunicarse con él porque él los había llamado, él se puso mal. Él no pudo bregar con la situación. Se afectó y él sentía como que le iba a dar algo, un ataque cardíaco o algo. Y le dijo, no se me acerquen más porque no puedo lidiar con esto. Entonces, pues ellos me hicieron un gesto y dijeron, pues está muy bien, en cualquier momento en el futuro que usted quiera comunicarse con nosotros, estamos a su disposición. Y se fueron de nuevo hacia la laguna y desaparecieron. Y ella dice que desde los años 50 se lo decían a los medios, pero nadie les hacía caso. Pero parecería que eso ya no pasa, ¿no? O sea, hoy que todo el mundo tiene... No a ese nivel. Por eso. ¿Y qué están ocurriendo cosas, pero no a ese nivel así tan activo. Otras partes de Puerto Rico que estas cosas se hayan reportado, porque yo siempre he oído Sierra Bermeja. Pero hay un detalle, y perdona que me interrumpa. Importante, allí se produjo un incidente a finales del 88, en diciembre 28 del 88. Que después de eso que ponen allí el aerostato, el radar. Allí las personas sintieron por la noche unos jets volando bajito, que eso se convirtió en una cosa cotidiana. Jets militares volando bajito y cuando salían a mirar afuera eran persiguiendo naves o naves persiguiendo aviones o escoltándolos, no se sabe. Pues salieron a ver porque ya estaban habituados a eso y se encontraron con un espectáculo que no esperaban. Había un artefacto gigantesco con forma de triángulo sobrevolando la zona y unos 2 a 3 jets que lo estaban como hostigándolo y como tratando de interceptarlo. Las personas dicen que eran F-14 del Navy. De momento, el objeto se mueve un poco cerca de la Laguna Cartagena, se suspende, no estaba muy alto. Y uno de los jets que iba hacia él parecía que iba a impactarlo por detrás, a colisionar con el artefacto este. Y lo que ocurrió fue que tan pronto llegó bien cerca, desapareció. El artefacto. El avión. El avión. El avión. ¿Ok?
Y la gente ahí pues empezó, porque la gente empezó a gritar, mira, va a chocar, esto va a estallar, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué si esto? Pero ¡pap! Desapareció el avión. Entonces el objeto se mueve más allá, hacia unas antenas que quedan tirando un poquito más hacia Boquerón, con otro avión persiguiéndolo también. Se detiene en el aire, ¡pap! De golpe, justo antes de la antena, y ocurre lo mismo. Ese otro avión parecía que iba a impactar por detrás al artefacto y ¡pap! De un momento se desfumó, desapareció. Si lo destruyó, si lo capturó, eso no se sabe. El asunto es que la gente vio cuando desapareció. La historia oficial de esto no existe. No. Es historia anecdotal. Yo publiqué esto, yo hice un informe, un reporte especial para la agrupación MUFON de Estados Unidos, hice un artículo completo con todos los detalles. MUFON. ¿Qué es eso? Mutual UFO Network. Es una agrupación que investiga estas materias, estos casos. ¿Y existe todavía? Sí, sí existe. Que después, si quieres, te puedo conseguir copias. Por favor. Con todos los detalles, de toda la investigación que yo hice, etcétera, etcétera. Todo indica que ocurrió. ¿Qué reacción hubo de parte de ese grupo? Ok, el asunto es que el objeto vuelve entonces y se posiciona sobre la laguna Cartagena a unos 100 pies de altura. Y ahí ocurrió otra cosa. De momento se produjo una explosión silenciosa como de chispas, como de fuego artificial, y el objeto se divide en dos partes, dos triángulos. ¿Okay? Uno se fue hacia el norte, sobre el Monte del Estado, y desapareció en unas nubes, y el otro fue hacia el este. Pero antes de ocurrir eso, había un tercer avión dando vueltas. Lo que sospecho yo era que estaba tomando pietaje, todo, evidencia de lo que había ocurrido. Y de momento salieron 3 esferas rojas de luz del artefacto del triángulo, de uno de los triángulos, en persecución de ese tercer avión. Y se fue hacia el norte, como ese Monte del Estado, y desapareció también. No se sabe qué pasó finalmente con ese avión y esas esferas de luz. Vamos a ir a una pausa y regresamos a Palante Boricua. Quiero saber si Jorge ha experimentado él algún evento, porque hasta ahora nos ha narrado investigaciones que ha hecho. Quiero saber si él ha experimentado alguno de estos fenómenos. No se vaya nadie. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Nos visita Jorge Martín, experimentado investigador en el área de los objetos que vuelan y no hay explicación para ellos. Exacto. Dejé planteada la pregunta. ¿Tú personalmente has tenido la oportunidad de experimentar algo de esto? Me imagino que asociado a alguna investigación que estés haciendo y estabas pernoctando, te estabas yendo allí y de momento tú te convirtiste en un casi autoentrevistado, ¿no? Porque tú estás viendo lo que te están narrando. Yo he visto objetos en varias ocasiones, un sinnúmero de ocasiones. ¿Dónde? Llamados platillos voladores. ¿Dónde? Cuando pequeño, que residí en la urbanización Altamesa, aquí cerca. Aquí al lado, sí. San Juan. Yo y los amiguitos de la calle, pues una noche estábamos escuchando radio de onda corta. Nos interesaba escuchar los programas de otros países. ¿sabes? Y de momento miramos al cielo y vimos un sinnúmero de objetos bailando en el cielo. Pero muchos, era como una flotilla. Y definitivamente aviones no eran, nada por el estilo, era algo no identificado. Pues ahora ya con más entendimiento del asunto, pues sé que lo que vimos fue una flotilla de objetos no identificados haciendo evoluciones sobre la zona. Y de allá para acá he tenido un sinnúmero de avistamientos en la zona de Loíza, allá mismo en Cabo Rojo, etcétera. Vieques, háblame de Vieques. De Vieques. Déjame decirte esto antes de lo del triángulo y los aviones que desaparecieron en Cabo Rojo. Ajá. Eran aviones del US Navy, F-14. Okay. Ellos lo negaron. Yo investigué con Bercy, que era el director de operaciones de vuelo en Rupert Roads, y lo negaron. Pero después corroboré con Rocafort, que era el que dirigía radar de FURA de Mayagüez, y con gente de la torre de control del aeropuerto y de FAA, y me corroboraron que sí, que eran aviones de Rupert Roads que estaban haciendo algo en esa zona. ¿Okay? El asunto es que nunca han querido reconocerlo. El gobierno de Estados Unidos y la Marina nunca han querido reconocer que eso ocurrió, porque tendrían que explicar qué pasó con esos aviones y los pilotos. Eso te iba a decir, pero eso que te corroboran, por ejemplo, el de la torre de Mayagüez, que evidentemente tiene un radar, ¿te confirma que se desaparecieron 2 o meramente te confirma que por allá había una gente? Ellos no saben si desaparecieron, como dicen las personas exactamente. Pero sí me corroboraron que los aviones eran de Rupert Roads. Que hubo aviones. Sí, y que algo había pasado. Okay, no tengo detalles.
que eran definitivamente de Rupert Rhodes. Después de esto han surgido otras informaciones independientes de personas que estaban en la Marina, que trabajaban en mecánica de aviones, mantenimiento, que se enteraron del incidente y han hablado del asunto. Sí. O sea, Bueno, es que si se pierde un avión, eso no es cosa boba, o sea, porque ¿dónde está el avión? ¿cómo ¿no? le explicaron a los familiares de esos pilotos qué ocurrió con ellos? ¿Dónde están? ¿Okay? Y los aviones. Pero hubo 2 o 3 incidentes de ese tipo en esa zona. En San Germán vieron otro, sobre el sector Latea, donde está una antena de la telefónica allí. Ocurrió un incidente similar días más tarde, pero eso se quedó nebuloso. Pues. Y otras situaciones parecidas en Puerto Rico. Me decía que si he visto objetos, sí, he visto objetos en varias No, y te preguntaba de Vieques, porque siempre hemos oído como que en esa área de la Sierra Bermeja es donde abundan este tipo de situaciones, por llamarlas de alguna manera. Hay otros sitios en Puerto Rico que son hotspots, que hay... Yo te diría que es toda la isla. ¿En serio? Sí, toda la isla, pero unos sitios son un poquito más calientes que otros. Esa zona de Cabo Rojo, Laja, etcétera, y la zona costera, toda esa zona costera hasta Aguadilla, la zona del Río Observatorio de Arecibo, eso no se habla nunca. ¿Qué allí, me puedes decir de allí eso? vieron un sinnúmero de objetos en muchas ocasiones. Si ibas a entrevistar a los guardias de seguridad de allí del centro, te hablaban de las cosas que ellos veían. Ellos veían esferas metálicas grandes sobrevolando la zona, veían platillos, veían objetos luminosos. ¿Qué explicación podría haber de que por qué allí y no en el Choliseo? Te voy a decir algo ahorita que tiene que ver con el Choliseo. Algunos piensan que lo que se daba allí en la zona del radio observatorio era por las señales que ellos envían, que a lo mejor trabajado algunas personas. Allí se dio una situación una noche donde sobre la antena del radio observatorio se suspendió un objeto gigantesco cilíndrico, pero en forma vertical. Bajó, se puso en forma vertical y quedó suspendido sobre la antena. Uno de los guardias que estaba trepado en uno de los soportes arriba, de los cables que dan soporte a la antena, en vigilancia, vio eso y no pudo lidiar con lo que estaba viendo, se afectó. Y tuvieron que sacarlo, no podía trabajar allí. Esto fue visto también por policías del área que vivían en áreas circundantes en ¿Eso fue de noche o de día? Eso fue de noche. En Atoviejo también lo vieron, etcétera. Y muchas otras situaciones. Recordemos que, porque mencionaste algo, yo creo que merece un poquito de explicación. Lo llamamos telescopio de Arecibo y la gente asocia el telescopio al tubito que usted mira y ve un planeta o ve algo que está lejos y lo ve más cerca. Por eso se llama telescopio. Eso no es lo que había en Arecibo. No. Digo había porque ya no hay. Se cayó y lo abandonaron. Era un sistema de radiodifusión y de radiorecepción, donde se estaban enviando señales al universo y se estaban auscultando el universo de emanaciones de radio. Obviamente para propósitos científicos, identificar qué está pasando, los black holes, por ejemplo, los hoyos negros, pues cómo se comportan, dónde hay uno, todo ese tipo de cosas. O sea, que no es un telescopio en el sentido tradicional. Otros dicen radar, tampoco era un radar. Y no era un radar, porque un radar lo que hace es que emana unas ondas que rebotan ante cosas y esto Leo, según eso va rebotando, pues me va diciendo qué hay o qué objetos pueden haber ahí. Y muchos no lo saben, pero también tenía aplicaciones de un sistema tipo HARP. ¿Okay? Utilizaban el radio observatorio, la antena y eso para sobrecalentar la atmósfera, la ionosfera, y provocar cambios climáticos, estudios de ese tipo, porque tú sobrecalientas la ionosfera, eso hace que las corrientes de chorro en la alta atmósfera se muevan de lugar, y entonces desplaza lugares de frente frío, y etcétera, etcétera, y puede alterar el clima y otras cosas más. Ellos llegaron a trabajar con eso también. Pues ahí podría haber estado el tubo que chupa de Miguel Agrelo, de José Miguel Agrelo, que él tenía una frase. Y el weather símbolo. Para los más jóvenes, José Miguel Agrelo fue un gran comediante de Puerto Rico, por eso el Choliseo se llama Don Cholito, y tenía un programa al mediodía, yo creo que fue el primer programa de análisis político, porque entre chiste y chiste le metía caña a todo el mundo y analizaba. Y cuando venían los huracanes, él siempre decía que cuando se desviaba,
era el tubo que chupa que se había llevado el huracán. Así que de ahí viene el comentario. Pues de lo que decía, la zona de Aguadilla es otra zona caliente, la zona costera mayormente. La semana pasada hubo un avistamiento mayor de una nave tipo platillo enorme. ¿Dónde? Volando, iba como desde el sector de San Antonio, del poblado de San Antonio, pasando sobre Camaselles, directamente saliendo por el área donde está Crash Boat, la playa. Ajá. Y lo vieron personas, pero fue como a las 3 de la mañana más o menos. Hace poco, me imagino que habrás visto el video del Omni Transmedio que un avión del Coast Guard y Homeland Security grabó en Aguadilla en el 2013. Yo fui avisado por la mañana al día siguiente por una fuente allí, en el aeropuerto Rafael Hernández, de lo que había ocurrido, y esa fuente me consiguió una copia del video y yo lo hice público inmediatamente en internet. Y es un objeto que ya las autoridades dicen abiertamente que es un ovni bona fide, que la tecnología que se ve ahí, el comportamiento no es ¿Qué nada. autoridades son esas? La CIA lo dijo ya, lo analizó. La misma Marina, Coast Guard, etcétera. Eso era una cosa que quería hablar contigo para aprovechar el privilegio de que estás aquí con nosotros en Palante Boricua. Parecería que la oficialidad está admitiendo cosas que antes eran impensables, inclusive en investigaciones congresionales en los últimos 18 meses. Ha habido gente que se ha sentado ahí a decir cosas que uno dice, anda. Pero vamos a la pausa y me reaccionas a qué puede estar pasando. Primero, que me digas si mi percepción es correcta, el experto eres tú. Y segundo, ¿qué podría explicar eso? Pero vamos a una pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Suscríbete a mi canal de YouTube, Luis Pavón Roca, por favor. Y nos acompaña Jorge Martín, que hemos estado teniendo una interesante travesía por los mundos de los ovnis. Te dejé planteado que mi percepción es que en los últimos meses, digo yo 18, puede ser 12, tan recientemente como hace 2 o 3 semanas, han habido vistas congresionales donde se han hecho admisiones que antes era impensable. La percepción mía es correcta. ¿Y qué tú crees que lo ocasiona si es correcto? Bueno, con esto se está dando algo que yo encuentro extraño, ¿no? Yo creo que hay un poquito de manipulación con el asunto. Porque han filtrado 2 o 3 videitos de un supuesto objeto tipo tic-tac o etcétera, como le han querido llamar. Cuando hay un caudal tan enorme de evidencia de otros tipos de videos, películas que se han tomado, registros de radar, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos documentos, muchos testimonios de personas bien importantes, miembros del Ejército, de la Marina, Fuerza Aérea, pilotos comerciales, de todo, policía. Y ahora quieren hacer ver como que ahora sí, aquí está ocurriendo esto, desde siempre está ocurrido, lleva décadas Pero ¿por qué ocurriendo. aceptarlo ahora cuando antes ha sido una negación absoluta? Lo que también está lo siguiente, mira, han presentado, por ejemplo, estos 3 individuos que estuvieron recientemente en el Congreso, que dijeron unas cosas, pero se quedaron ahí, porque dicen que ha pasado esto, pero no pueden presentar la evidencia porque es clasificada. Pues ahí ya se produjo un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, el doctor Stephen Greer, de Estados Unidos, en el año 2001 hizo unas vistas en el Club de Prensa de Washington, D.C., donde infinidad de testigos de gran calidad, gente que había trabajado en proyectos secretos relacionados a este tema, gente que trabajó con la CIA, con la Agencia Nacional de Seguridad, con la Marina, con el FBI, con corporaciones aeronáuticas principales que están envueltas en programas secretos con todo esto, en proyectos negros, y dieron una cantidad de informaciones, pero impresionantes sobre lo que había, e incluso presentaron evidencias, ¿ok? No como ahora, que no hay evidencias. Presentaron las evidencias, pero ya Greer ha hecho públicas como 800 de esas entrevistas a este tipo de personas, pero eso no lo mencionan. Le da importancia a esto de lo que pasó en el Congreso ahora, cuando es tan importante lo que ha sacado Stephen Greer. ¿Okay? Háblame de Vieques. Incluso bases en el lado oscuro de la luna, de alguien que no es terrestre, y las evidencias están ahí. Ok, Vieques.
yo desconocía que estaba ocurriendo algo en Vieques al nivel de lo que sé ahora, hasta que fui a investigar la muerte de David Sanés, cuando se produjo la muerte accidental de David Sanés. ¿Y por qué tú irías a investigar eso? Porque me interesa, y ya yo he desarrollado como un olfato, De que podía que haber me doy algo ahí. cuenta, cuando murió David Sanés, las autoridades locales y las de la Marina de Estados Unidos y federales, cuando hablaban del asunto, hablaban con una ambigüedad bien rara, que claro, puede ser por la situación política de Puerto Rico, no querían calentar la cosa ante lo que había ocurrido, pero yo he notado que cuando está envuelto este tema, con situaciones principales que han ocurrido, asumen ese mismo tipo de actitud. Y mi esposa, en paz descanse, pues me dijo, Jorge, ¿por qué no vamos a Vieques a investigar, a ver qué es lo que pasó allí, qué ha pasado con esto? Y fuimos. Y cuando llegamos nos sorprendimos con el caudal de información que había, era una cosa increíble. Aparentemente, por todo lo que descubrimos, la Marina de Estados Unidos había utilizado a Vieques por más de 40 años, bueno, desde los años 40, cuando se apoderaron de Vieques. Y tenían allí montado lo que parece ser un programa secreto de contacto con estas naves y estos seres. ¿Okay? O sea, que más allá de un campo de tiro para zumbar bombazos El campo de tiro restringido lo utilizaban para los contactos más grandes. ¿Okay? Ahí no permitían entrar a nadie. Tengo un caso, por ejemplo, Ismael Camacho y otras personas que eran guardias, eran veteranos, pero eran civiles que estaban trabajando para la Marina en seguridad, etcétera. Y en varias ocasiones vieron cuando, estando en prácticas de bombardeo, de jets, pues hay un personal de la Raytheon Corporation, de la Marina, que están allí en lo que era el edificio OP-1, el puesto de observación número 1. Iban allí para ver los bombardeos, dónde se lanzaban las bombas, cuáles eran los fallos, etcétera, lo que se producía. Bueno, son los técnicos que producen esos aparatos, ¿no? Pero estaban estos guardias también, algunos de ellos. Había oficiales altos de Rupert Road, gente de la Raytheon, y estos guardias. Y vieron en ocasiones cuando en la esquina, por ejemplo, en la esquina este de la isla bajaba aquella nave gigantesca, tipo platillo volador, enorme, iluminada, con muchas luces alrededor, y descendía y se quedaba a poca altura sobre una de las lagunas secas que tienen allí destruidas por el bombardeo. Cada vez que ocurría eso, los oficiales del Navy que estaban allí les daban órdenes a ellos y a los de bajo nivel a irse del área. Arranquen, váyanse de aquí, ustedes no han visto nada, no pueden hablar de esto, porque se les pueden formular cargos, etcétera, etcétera. Pero esa oficialidad se quedaba allí. ¿Qué hacían con aquello que había descendido allí, aquella nave enorme? No se sabe, pero ocurrió en varias ocasiones. Pero se me ocurren dos posibles. Y como esas, muchas cosas más. Pero se me ocurren dos posibles explicaciones. Uno, es un objeto extraterrestre, o sea, no de la Tierra, de alguna cultura que no conocemos, o son juguetes experimentales, del ejército, ¿no? Y los están probando. Puede ser, pero se daba la circunstancia también, que lo pudimos corroborar con muchos testigos, yo tengo todo eso grabado en video, todas esas declaraciones. Guardias del Navy, personal que trabajaba para ellos, personas de Vieques, los pescadores, han visto cosas increíbles, y veían estos seres, los veían. O sea, bajaban naves, por ejemplo. Seres. No humanos. No objetos. No humanos. Por eso, pero no me estás hablando, cuando me dices seres, no es el platillo. Naves que salían, naves de las que salían estos seres. ¿Okay? En ocasiones esas naves bajaban. ¿Y estos no eran rubios bonitos? No. Mayormente eran del tipo que se escriben siempre. Los pequeños humanoides estos de cabecitas abultadas, ojos oscuritos, delgaditos, brazos largos. En algunas ocasiones tenían vestimenta, unos trajes plateados puestos encima, vestidos a mameluco. En otros casos no tenían vestimenta. Bajaban esas naves en Playa Grande, por ejemplo, al sur, donde está la Esperanza. Allí está la laguna Playa Grande. Al lado de esa laguna montaron un sistema, un radar especial over the horizon, que llaman, un rotor, que lo administra Raytheon para la Marina de Estados Unidos. Y la contraparte de ese sistema está en la base de Fort Allen, en Juanadía. Pues en ese lugar bajaban naves. ¿Okay? Esto me fue dicho por los guardias allí. Esos incidentes fueron todos grabados con los sistemas de vigilancia y seguridad de la instalación. Y venía gente de Rupert Roads con gente de la Raytheon, analizaban ese material
y se lo llevaban enseguida. Lo catalogaban con unos números rojos y unas cosas y se lo llevaban. Veían esas naves que descendían allí y salían, dicen ellos que parecían niñitos, cabezones, muchos, corriendo y se metían al Cerro Pirata y otras montañas que están cerca allí. Desaparecían. Las naves se iban. Y las naves se iban dejando a esos seres allí. Pero en otras ocasiones bajaban esos seres, corrían, son bien veloces, bien ágiles, y se lanzaban en la laguna Playa Grande. Y estaban allí 3, 4 horas bajo el agua, sin equipo. Aparentemente pues tienen capacidad de anfibia, vamos a decir. Tras 3, 4 horas salían nuevamente, corrían y se lanzaban al mar y desaparecían. ¿Okay? Estamos hablando del mismo tipo de seres. Y como esos muchos otros incidentes, los policías de allí vieron todo. El alcalde actual de Vieques, ¿el de ahora? Corsino, Ajá. es testigo de eso. Él vio un hombrecillo de esos caminando frente a su carro patrulla cuando él era policía. Nos lo dijo y había visto objetos, jet persiguiendo platillos voladores también y cosas por el estilo en la isla. Y como hay muchos otros incidentes, si hablan con los pescadores van a decir cosas impresionantes. Ahorita me dijiste que me ibas a contar algo de Choriceo. Ah, bueno, eso fue algo me quedé como que con... Eso fue algo que ocurrió hace, me parece que fue el año pasado a principio, me dijo el testigo. Era un vecino allí en la urbanización Altamesa, donde yo residía antes, y nos conocíamos de la escuela, etcétera, y me vio en un lugar que estábamos comiendo y nos fue a hablarnos. Dice, él estaba yendo por la carretera esta que lleva cerca de, ¿cómo se llama? Donde está la piscina esa que y el centro eso es la Muñoz Rivera. De Pisticampo, que está allí yendo hacia Santurce. Sí, esa es la Muñoz Rivera. Pues cerca de esa área por allí, él dice que fue algo raro, porque él estaba hablando con la esposa y de momento a él le interesan estos temas, nunca había visto nada, pero dijo, ay, si ocurriese algo para ver qué sé yo qué. Y no habían pasado ni 5 minutos, cuando de momento viene como del oeste, un enjambre de algo. Cuando mira, son un enjambre de muchas naves como triángulos, envueltos en una luz verdosa. Muchos, pero muchos. Y se suspenden frente al carro. Ahí ella entró en pánico, ella no quería mirar ni nada. Pero de momento él estaba viendo los objetos y entonces se van todos a velocidad de golpe. Y él vio cuando se detienen justo al lado del Choliseo. Toda la flotilla se quedó suspendida al lado del Choliseo. Y estuve ahí un par de minutos y después se fueron de nuevo. A eso es lo que me refería por el Choliseo. ¿A qué checar si no fue cuando Bad Bunny estaba allí? Pues hace un año y pico más o menos. Mira, Jorge, háblame y lo de Vieques parece tener que ver con lo que ocurre en el Yunque. Háblame del Yunque, porque el Yunque yo creo que es otro de los hotspots históricos de Puerto Rico. El mayor. Más que Sierra Bermeja. Sí. Háblame del Yunque. La gente no lo sabe, pero hay cientos de eventos en el Yunque. Casos de encuentros con seres, con naves, situaciones militares, muchas cosas, ¿ok? Allí hay puntos donde las montañas se abren, algunas físicamente y otras como si se desmaterializara la zona. ¿Tú has visto esto? Yo no, pero he entrevistado a cantidad de testigos que yo considero muy serios, policías, militares, forestales, etcétera, que han hablado del asunto. ¿Okay? La verdadera razón por lo que yo, tanta información que ya tengo, por la que están restringiendo el Yunque no es por proteger el medio ambiente y eso como se dice, ¿no? Es por esto. O sea, la cosa está demasiado activa y hay una presencia militar allí fuerte, oculta, que está liciando con el asunto. ¿Qué explicación, espérate, antes de pedir explicaciones, esto que tú has experimentado o estudiado más bien, o una mezcla de experimentado y estudiado en Puerto Rico, ¿se repite en la República Dominicana? ¿Se repite en Cuba? O sea, ¿es algo con Puerto Rico? ¿Es algo del Caribe? ¿Es que pasa en todos lados y pues se oculta en todos sitios? ¿Cuál es el...? Ocurre en todos lados, pero en Puerto Rico es como más concentrada la cosa. Porque ahora viene la pregunta que... Mi opinión personal... ¿Cuál es tu teoría? A base de todo lo que he podido ver, que están aquí. Desde hace mucho tiempo Puerto Rico fue seleccionado por estas inteligencias, estos seres, sean quienes sean, vengan de donde vengan, y están aquí, están con nosotros bajo el mar y en el subsuelo de la isla. Las autoridades lo saben. Y hay varios puntos. Yo puedo identificar 13 lugares en la isla donde se producen estos fenómenos de portales.
de donde entran y salen naves de la Tierra. 13. Sí. Dime 2 o 3. Pues, el Yunque, ese lugar de Cabo Rojo, la Sierra Bermeja. Hay un sector cerca de Adjunta y así por el estilo. ¿Por qué no hay en el área metropolitana? Siempre que yo oigo estas cosas, tiende a ser como que... En áreas más alejadas. Claro, hay que tomar en cuenta que estos seres también velan por su seguridad personal también. En áreas de alta concentración de personas están en más riesgo. ¿Okay? En el Yunque hay un par de casos donde personas se asustaron al ver estos seres que se les aparecieron y les dispararon. ¿Okay? Hay un caso, no puedo darte el nombre, desgraciadamente, porque él me exigió que no lo hiciera. Es un cantante muy conocido de Puerto Rico. Él fue con un grupo como de 10 a 15 personas al Yunque una noche. Iban a meditar y ver si ocurría algo, qué sé yo. Y estaban meditando y esto y lo otro, y de momento, pues, ¡pap!, aparece ante ellos uno de estos seres, de los pequeños, ¿okay?, la cabecita abultada, etcétera, etcétera, y se acerca. Y un médico que estaba en el grupo entró en pánico y tenía una baqueta aquí en el tobillo y sacó un arma de fuego y le disparó. Y la criatura cayó. Ahí todos como que quedaron que no podían moverse. Y vieron que salió otra de esas criaturas. Tomó a la primera en brazos y los miró y ellos sintieron cuando les dijeron mentalmente, es una lástima, no están preparados, no están preparados. La criatura se dio media vuelta y se fue. Y ahí todos ellos salieron como de un sopor en que habían caído y comenzaron a llorar, a llorar, a llorar. No saben por qué. Y se fueron. Y como ese hay 2 o 3 casos más. Se me acaba el tiempo. Gracias, Jorge Martín, por toda esta información. Esperemos que les haya interesado, ¿verdad? Yo creo que es fascinante. De hecho, en esta ocasión hemos hablado en el asunto. En una próxima ocasión, si te interesa, podemos hacer un programa donde se muestren evidencia. Me gusta. Okay. Vamos a comprometerte. Fílmica, documentos, etcétera. Vamos a hacer una edición con evidencia específica. Me encantaría eso. Sí. Así que, gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.